Esos problemas pueden ser las causas de esos problemas, porque tenga un reducido, como les dice, hay un reducido tamaño del negocio. Puede ser, a ver, el tema del problema financiero de la empresa, yo esto se los voy a asociar un poco con lo que ustedes van a hacer o tienen que hacer respecto del proyecto. Es una de las preguntas que uno les pide que formulen a las empresas que les están facilitando los datos. Pero ojo, porque nosotros no necesitamos, desde la cátedra, y lo aclaro, para que no tengan ustedes problemas con las empresas con las que están trabajando, nosotros no necesitamos datos numéricos de la empresa, es decir, a nosotros financieramente no nos interesa saber si esa empresa tiene buena rentabilidad, cuál es el nivel de ganancias o cuánto es su rentabilidad anual, y nada de que se le parezca. No estamos para conocer eso, no nos interesa bajo ningún concepto ese tipo de datos. Simplemente, nosotros queremos que ustedes sepan y puedan transmitir que es importante cuando uno encara un proyecto de internacionalización, saber dónde estamos parados financieramente, porque todo proyecto nuevo como esto, siempre va a generar algún tipo de inversión, algún tipo de gastos que vaya, una cosa es la inversión, asumir costos nuevos, y otra cosa pueden ser gastos para prepararse para este proyecto. Entonces, de nada sirve que nosotros hagamos toda la previa, que es hacer investigaciones, que significa tomar conocimientos, armar un plan, tomar conocimiento del medio externo, todo lo que ustedes vienen haciendo, análisis de contexto, etcétera, etcétera, sin saber financieramente cómo estamos parados, porque eso nos puede impedir continuar. Entonces vamos a perder un tiempo, y yo les decía la semana anterior que el tiempo en todo lo que significa negocios va a repercutir, o mejor dicho, el tiempo significa dinero en los negocios, ¿sí? Entonces, si yo pierdo tiempo, estoy perdiendo plata. Es así de simple. Nadie tiene la certeza de que todo va a andar bien, pero nadie quiere perderlo, ¿sí? O perder dinero, perder capital. Entonces, cuando hablamos de problemas financieros, es saber cuál es el horizonte que tiene la empresa para poder llevar a cabo este proyecto, el horizonte financiero. Nosotros podemos preguntar, cuando ustedes enfrenten esa pregunta, no son los números de la empresa, ¿sí? Simplemente preguntar qué situación financiera tienen. La situación financiera puede ser buena, la situación financiera puede ser regular, o bien puede ser malísima, mala, no sé si alguien se atrevería a transmitirlo de esa forma. Pero simplemente es para que ustedes puedan explicar que es exactamente esto que yo les estoy diciendo, sin saber cómo están financieramente, si pueden a lo mejor en un futuro enfrentar esto, ya ahora vamos a ver de qué forma. Uno puede enfrentar una inversión con recursos propios o puede pedir asistencia financiera, que son los créditos que ustedes ven ahí, ¿sí? Si tiene recursos propios, quiere decir que financieramente la empresa está bien, a lo mejor puede enfrentar ese proyecto, puede prepararse para ese proyecto sin ningún tipo de problemas. Pero puede pasar que no esté tan bien, y cuando hablamos de que no esté tan bien, puede ser que la empresa esté al límite con sus recursos propios, puede ser que se encuentre endeudada, y cuando hablamos de endeudamiento, puede estar endeudada con proveedores, puede estar endeudada con el fisco, puede tener problemas fiscales, de pagos fiscales. ¿Es importante conocer eso? Sí, sí es importante, porque si nosotros quisiéramos seguir adelante con este proyecto y al encontrarnos bajo esa situación, podríamos recurrir a créditos. Obviamente que para tener los avales para esos créditos, lo primero que se van a fijar es cómo estamos en ese sistema, ¿sí? O con qué credibilidad nosotros tenemos. Suele pasar que
sean empresas de mucho tiempo, que estén en el sistema, han sido creadas durante mucho tiempo. Y como Argentina no se caracteriza por ser un país precisamente estable, puede haber algún tipo de compañía que en el tiempo ha tenido un comportamiento afectado por las crisis, y suele haber esas que se recomponen con el tiempo, pero que para recomponerse pasaron una situación importante, digamos, de endeudamiento importante. Se recuperan, pero a veces quedan, como quien dice, marcadas, ¿no? Cuando uno tiene esas posiciones, que no estamos como muy lejos de lo que puede estar pasando ahora por todo el tema de el poco movimiento, digamos, comercial que hay, el parate que significó el tema y lo que sigue significando el tema de las restricciones, y no lo digo por política, sino lo digo por una cuestión sanitaria, ¿sí? Todo eso está afectando muchísimas empresas, y muchas de ellas han tenido que recurrir a los préstamos para hacer frente al pago a lo mejor de salarios, o para hacer frente al pago de proveedores, o todo tipo de compromisos que hubiese tenido. Cuando se tienen ese tipo de ayudas o se recurre a la banca para solicitar créditos, y después hay problemas para el pago, uno se atrasa y todo eso, esas empresas quedan con una calificación por incumplimiento que les va dando el Banco Central, o a veces cuando las empresas trabajan con cierto margen en los bancos, es decir, que las dejan girar cheques para pagar diferido, y esos giros se les permiten que giren demasiados cheques, después esos cheques vienen y no tienen fondos, etc. Todo eso, toda esa situación negativa siempre va a quedar registrada porque el banco con el que ustedes trabajen va a hacer registro de esa situación, cheques rechazados, los montos, etcétera, etcétera, en el Banco Central. Entonces el Banco Central los califica a todos. Si ustedes tienen cuentas por cuentas sueldos o cajas de ahorro, todos tenemos una calificación, ¿sí? Incumplimiento en el pago de las tarjetas de crédito, toda esa información va a parar siempre al Banco Central. Imagínense si pasa con las personas, nosotros, personas comunes y corrientes, lo que puede pasar con una entidad como una empresa, una entidad jurídica. Entonces, todo ese registro es lo que después, llegado a una situación como esta, a lo mejor la empresa se recompuso en una crisis anterior, aún con ese problema que yo les estoy diciendo, pero logró sacar la cabeza a flote, logró recomponerse, le va a quedar esa marca en el banco, ¿sí? En el Banco Central. Entonces, puede pasar que cuando va a solicitar un crédito no tiene los montos, no le avalan los montos necesarios, porque está afectada por esa cuestión pasada o anterior. Por eso es importante saber hoy cómo está la empresa. Tampoco le vamos a investigar qué es lo que hicieron en el pasado, porque no somos quienes para investigar eso, pero sí nos interesa saber hoy cómo están paradas, si nosotros tuviéramos que trabajar con ellos en vistas de rearmar un proyecto para la exportación, que sabemos que duraría un armado de un proyecto año y medio, pongámosle 2. Entonces, todo ese tiempo que nos estemos preparados y que de pronto no podamos hacer porque no tenemos fondos para poder invertir, sería un despropósito, ¿no? Un despropósito hacer el trabajo. Entonces, cuando las empresas tienen problemas financieros, pueden recurrir, si ahí les leo el chat. Ay, gracias, Agustina. No tengo a nadie. Espero, si les avisas, espero yo dejé la ventanita abierta para que salgan y vuelvan a ingresar, pero no tengo a nadie pendiente. Bueno, les decía que una de las formas para cuando tenemos ese tipo de deficiencias es solicitar créditos. Hay dos tipos de créditos que nosotros podemos trabajar. Uno es
la financiación de la exportación en sí misma, es decir, financiarnos el proyecto en el que estamos, y el otro es a través de, se puede solicitar, para hacer prefinanciación de exportaciones. ¿En qué consiste esa prefinanciación de exportaciones? Es cuando nosotros solicitamos un crédito para prepararnos para todo lo que va a venir, y eso puede significar, por ejemplo, que tengamos que hacer ajustes en la línea de producción, o que necesitáramos reorganizar la empresa, recursos humanos, capacitarlos, ampliar la línea, a lo mejor hacer un depósito nuevo para almacenar materia prima que va al mercado de exportación, o hacer una certificación, supongamos, de calidad, para lo cual también necesitamos recursos, bueno, y eso nos prepararía para después encarar exportaciones. Entonces, para eso yo puedo pedir créditos de prefinanciación de exportaciones. Y después puedo pedir un crédito para financiar una para financiación de una exportación para algo puntual. Puede ser también que yo necesite la compra de materias primas. Yo ya me acomodé todo, pero bueno, me quedé sin fondos, ¿sí? Para continuar, y en vistas de un compromiso que yo ya tengo, o una adquisición que me han hecho desde el exterior, yo voy a comprar la materia prima y seguramente me conviene hacerlo, vamos a hacer de cuenta que hacemos una importación para comprar esa materia prima, y es muy difícil conseguir en las importaciones plazos para los pagos, es decir, créditos. Sí puede ser que me den a través de, que lo hagamos a través de medios de pago formales, como una carta de crédito, pero no más de unos días, 90 lo sumo, de la fecha de embarque. Entonces, para eso yo necesito a lo mejor tener esos fondos, y por eso pido una financiación de exportación. ¿Qué otras alternativas, si yo no voy a acudir a los créditos porque no puedo, porque las condiciones, vuelvo a repetirles, de mis antecedentes no me permitirían llegar a ese crédito, o los avales que me piden para poder prestarme son incumplibles para mí, puede ser por esa situación, puede ser porque es una empresa chica, puede ser una empresa muy nueva también, y no tengo el tiempo suficiente de operaciones como para demostrar solvencia, etcétera, etcétera, para determinados montos, ¿no? Entonces, ¿qué Profe, perdón, alternativas? Sí. yo le iba a preguntar sobre esos créditos. ¿Son para ciertos tipos de producto o en general hay créditos para todo, para cualquier tipo de exportación? No, Juan, hay para todo. En realidad, nosotros, a ver, separo dos cosas. Una es la condición, ¿sí? Lo voy a dejar por de lado, o sea, si son pagables o no, si las tasas son altas o no, lo dejo de lado. Sí te respondo que hay créditos y siempre los hubo, ¿sí? Solo que hay que buscarlos, porque se desconoce mucho este acceso al crédito para la internacionalización. Los bancos comerciales, bancos comunes, suelen tener, ¿sí? Lo que pasa es que te condicionan que tenés que ser cliente del banco con cierto movimiento mensual, cierta solvencia, y por ahí se tornan a lo mejor un tanto, no sé si imposibles, pero la devolución o las tasas son medias altas, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, el BICE, es un banco que nunca dejó de tener, Banco de Inversión y Comercio Exterior, nunca dejó de tener créditos. Y hay muchísimas ayudas. Los organismos, algunos organismos o cámaras también tienen cierto tipo de ayuda, dependerá de lo que nosotros buscamos, porque esos créditos pueden ser para ayudarnos desde un montón de situaciones. Una cosa es que vos necesites, no sé, 5 millones de pesos o $100.000, por decirte algo, para producción, y otra cosa es estas alternativas que ahora yo te voy a contar, o créditos más chicos para hacer frente a situaciones más
de menor costo, ¿sí? Para poder hacer la internacionalización. Por ejemplo, hay mira, hay organismos como Córdoba, en Córdoba está el Pro Córdoba, puede haber algo, bueno, en Buenos Aires también hay un par de fundaciones que te financian los viajes, por ejemplo, ¿sí? Cuando vos querés ir a asistir a rondas, yo sé que esa clase la voy a dar la semana que viene, pero no es que, o sea, no les quiero anticipar mucho, pero cuando uno hace viajes previos para cerrar negocios, para mostrar los productos, para asistir a ferias, para ver cómo se mueven en el exterior, qué hay, qué están, ir a mirar, porque en definitiva es lo que hablábamos la semana pasada, cuando uno se queda encerrado acá, no tenés novedades, no accedes a las novedades, y por ahí llegarse a donde en las ferias son internacionales son interesantísimas, porque ahí te encontrás de cara a la realidad, si tu producto es competente o no en el resto del mundo, ¿sí? Y para acceder a esa feria, a lo mejor te dicen, bueno, la feria dura 3 días, pero vos en esos 3 días te gastás, no sé, $20.000 para ir, ni a $10.000 de última como para ir de visita, y si quisieras tener un stand son carísimos. Entonces hay determinadas instituciones que sí financian o ayudan, a veces sin la obligatoriedad de retornar esa plata, tipo subsidio, y eso se desconoce que hay, y esas son formas de acceder a ese crédito. Ahora, créditos más grandes siempre hubo. Te vuelvo a repetir, si son convenientes o no, habría que verlo, pero y hay para todos los gustos y para todo tipo de... Mira, en la semana pasada, o esta semana, ya ni me acuerdo, yo hice, no, esta semana estuve en contacto con con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por unos seminarios que yo estaba haciendo, y hay, por ejemplo, una posibilidad agrupan mujeres, ¿sí? Que, que estén, digamos, en el tema del comercio exterior. A ver, como empleados de una empresa, como dueñas de una empresa, como CEO, como lo que fuera. Y por lo general, cuando existen ese tipo de agrupaciones, también vienen de la mano, no sé si dependerá de la agrupación, que ellos te financien algo, pero sí vienen de la mano de la información para poder financiar. Porque se promueven, ahora hay una movida importante con la promoción, sobre todo de la parte gubernamental, del gobierno nacional, de saber equilibrar un poco esto por la cuestión de género, que las mujeres tengan participación también en los negocios y todo eso, entonces le están dando como mucha manija, iba a elegir, como quien dice coloquialmente, a las empresas que están dirigidas por mujeres y todo eso. Entonces, cuando se busca apoyo para internacionalizar, existen ya agrupamientos o agrupaciones, fundaciones. Esta que me invitaron al seminario dependía de un grupo de mujeres que dependen de se desprende un grupo de apoyo hacia las mujeres empresarias de la ONU. Así que sí, hay de todo, solo que hay que buscarlo. Bueno, ¿qué pasa cuando no accedemos a los créditos, por el motivo que sea, o no queremos acceder al crédito, porque el crédito que conseguimos no nos sirve porque yo no necesito tanto, o quisiera financiarme de otra forma, etcétera, etcétera? A ver, hay alternativas de financiamiento o de poder ayudarnos en estos problemas financieros, como vemos ahí. Esas alternativas pueden ser hacer acuerdos con los proveedores, en que los plazos de pago sean más largos, por ejemplo, y esa es una forma que yo tengo de conseguir ayuda y de financiarme, porque vos ahí tenés, cuando más alargás el plazo, más podés disponer de tu capital para otro tipo de compromisos inmediatos. Cuando yo les habíamos hablado esto de la semana anterior, que cuando uno comienza los proyectos de internacionalización, lo que se busca es
digamos, apoyarse en toda la cadena de valor, ¿sí? Es importantísimo eso. Entonces, de esa forma, así como yo les decía, la decisión de la internacionalización en una empresa, en una compañía, la toma la dirección, pero tiene que estar involucrada todos los empleados, toda la estructura de una empresa tiene que estar involucrada, porque desde el que produce, el que hace las compras de las materias primas, el que maneja la logística, todos nos vamos a meter en ese mismo juego, y acuérdense, no pierdan nunca de vista que la competencia no es lo mismo, en internacional no es lo mismo que la competencia local, es mucho más cruda, es mucho más exigente el consumidor exterior, porque tiene elección, tiene poder de elección, por lo tanto, nosotros necesitamos tener una unión en función de ese proyecto. Y los proveedores también deben ser nuestros socios, como quien dice, en esta carrera. Entonces, acordar con ellos plazos de pago también puede ser una forma de solucionar un problema financiero cuando puede ser un problema de corto plazo. Otra alternativa es el tema del asociativismo. Algo les dije yo del asociativismo la semana pasada, respecto de, por ejemplo, nosotros podríamos asociarnos a empresas con lo que se llaman consorcios de exportación o grupos exportadores, si fabricáramos o si vendiéramos productos similares. Yo me puedo integrar de forma vertical o me puedo integrar de forma horizontal en esas asociaciones, ¿no? En esos grupos. Me integro de forma horizontal cuando todos vendemos lo mismo. Por supuesto que no es fácil y se debe hacer bajo, hay una ley de consorcios de exportación, se debe cumplir y tiene toda una normativa a cumplir, y lo primero que tiene que uno pensar es que tenemos que estar con empresarialmente hablando digo, ¿no? Con la madurez suficiente para poder integrar ese grupo exportador. Porque ese socio, entre comillas se lo digo, que va a ser ese socio que yo adquiero a partir de ese momento, haciendo una causa común hacia el exterior, es mi competidor en el mercado interno. Yo eso tengo que ser lo suficiente, debemos ser lo suficientemente maduros para darnos cuenta que nos asociamos para un negocio en el exterior, ¿sí? Entonces, ya no voy a explayarme mucho sobre eso, esa clase se las da Coti la semana que viene, no, la otra, la semana antes del parcial, ella va a hablarles de estas formas de asociaciones que hay. Pero el asociativismo es una herramienta importante para solucionar ese tipo de problemas. Por ejemplo, cuando nosotros integramos grupos exportadores, vamos todos a la exportación o a ofrecernos nuestros productos para exportar juntos. Y el solo hecho de ir juntos implica que hay muchos costos que nos significaría poder compartirlos. Por eso hablamos que hay ciertas situaciones financieras que podemos, o tenemos como alternativa, solucionarlas a través del asociativismo. Si yo tengo que viajar a una feria porque quiero mostrar mi producto por primera vez y me cuesta, no puedo enfrentar, en vez de gastarme $20.000 para irme a 4 días a no sé qué país, a una feria, con lo que eso significa, no son los viajes que podemos hacer cualquiera de todos nosotros, ¿no? Imagínense que uno va con un grupo de empresarios, se cena, se almuerza, entonces no es como uno dice, bueno, no, tengo pocos recursos, me voy igual porque a mí lo único que me interesa es viajar y te comes un sándwich. No, o sea, les puedo asegurar que esa situación no se da, por eso son bastante, aparte uno se aloja con todo el grupo, son hoteles donde hay salas de convenciones, bueno, una serie de situaciones que realmente requieren esa inversión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos todos juntos y se pueden prorratear gastos, por ejemplo, o va uno en representación de todos, esa también es una buena alternativa, disminuimos un montón, bueno, hay formas, ¿está? Entonces, acuerdo con los proveedores, el asociativismo y el joint venture, que es cuando nos asociamos con otros para un fin
para un determinado fin, que puede ser realizar un negocio en particular, y de esa forma también podemos conseguir un partner, digamos, que nos ponga el capital que necesitamos para enfrentar ese nuevo negocio. Otro obstáculo tiene que ver con el tema de los precios y todo lo que significa eso. Con respecto al tema de precios, hay problemas que son netamente de la empresa, que pueden ser el sistema de costos o los costos que nosotros tenemos. Hay que hacer un estudio respecto de eso porque existen distintos métodos de costeo. Ustedes, el que conocen, el que digamos, realiza todo el mundo, y que también se va a hacer en la exportación, con la diferencia que hay costos que asumimos en la exportación que no quedan en el mercado interno. Ahí se debe hacer una buena evaluación de costos marginales, por ejemplo, y también, bueno, esta unidad la enfrentamos hacia el último, cuando vemos precios, yo se las explico mucho más detallada, simplemente para decirles que respecto del tema de costos, suele pasar que uno, cuando hace el análisis de todos los costos que tenemos para esa exportación, hay algunos de ellos que podríamos absorber con actividad del mercado local. No es fácil y no es una buena alternativa si no sabemos, digamos, cómo hacerlo, porque cuando uno hace una exportación, oficializa la exportación, la presenta en la aduana, también necesitamos declarar el precio de exportación, y dentro del precio, ahí llegamos al precio de exportación a través de un costo, y nosotros debemos dar cuenta de eso sin equivocarnos, ¿sí? Porque aduana, a ver, sabe, o sea, existe una cuestión, digamos, más allá del sentido común, cuánto puede costar, y pues tenemos que evitar lo que, no quiero involucrar demasiadas palabras técnicas que las vemos más adelante, pero lo que sería, puede ser un dumping, que es vender al menor costo, vender en el exterior a un precio que es menor al costo que yo tengo en el mercado local. Y eso está totalmente vetado por la OMC. Nosotros estaríamos incumpliendo una norma de la Organización Mundial de Comercio, por lo cual vamos a ser sancionados. Entonces, hay que saber armar trabajar bien el respecto de los costos. Pero lo primero que, si nosotros armamos un precio de exportación, nos damos cuenta, lo primero que tenemos que revisar es el tema de los costos. Y otra cosa relacionada a los costos, que no es solamente el método que lo hago, es revisar, por ejemplo, de qué forma los puedo disminuir. A lo mejor si nosotros incrementamos la producción, porque ahora conseguimos ampliar nuestra cartera de clientes, diversificar esos mercados, a lo mejor nosotros podríamos estar en condiciones de cambiar y proveernos parte de esa materia prima del exterior, y ahí entra uno a jugar con todo ese tema de los costos. Otro de los problemas es la tercerización de las actividades, que si nosotros, puede pasar que no las asumimos, porque no pueden pasar dos cosas ahí, ¿no? Que nosotros no las asumimos porque no las queremos asumir, no sabemos asumirlas, eso va obviamente a repercutir en la fase que veíamos recién, puede incrementar el costo. Y la otra es que nos pueda convenir, nosotros lo tenemos a la actividad dentro de nuestra fábrica, pero me puede convenir tercerizar alguna parte y yo puedo llegar a mejorar los costos. Estoy hablando de casos, obviamente sin identificar la situación. Identificada la situación, sabré pues, si es conveniente o no, ¿no? Pero son las cosas que se nos pueden dar. Y el otro tema respecto al precio, si mi precio no es competitivo, puede deberse a que hay errores en la determinación del precio de exportación. El precio de exportación, para determinar el precio,
se hace a través de una fórmula. Yo no voy a darlo ahora a ese tema, simplemente decirles que no es el precio de exportación el mismo que yo puedo tener en el mercado local, simplemente diciendo, bueno, quiero ganar un poquito más de dólares, entonces como rentabilidad le pongo dólares. No es así, porque el precio de exportación, para calcular el precio de exportación, es parte de esta fórmula que les digo que aduana te va a pedir, o sea, les va a pedir cuentas de cómo ha sido sacado ese precio, si no le cierra, y debe tener, respetar la fórmula que se utiliza. Entonces, no se utiliza el mismo método que para mercado local. Además, ese precio de exportación tiene involucrados la parte impositiva del comercio internacional. Es decir, los derechos o los impuestos o lo que ustedes conocen, que son mal llamadas retenciones, esos son los impuestos que se pagan para poder exportar. Esos impuestos, esos derechos de exportación, son parte de ese precio de exportación. Se deben, pero a través de una fórmula, se suman a través de una fórmula. Porque yo no puedo exportar impuestos, por eso les digo, se consideran dentro de la fórmula, pero hay que respetar como el cálculo. Y después tengo problemas respecto al precio, al determinar precios competitivos, que pueden ser un obstáculo si yo no logro armar esos precios competitivos, que son problemas ya fuera de la empresa, ¿sí? Esos problemas exógenos que les dice ahí. Y pueden ser por determinadas regulaciones impositivas y laborales que repercuten en el tema del precio, y la otra puede ser, esperen que tengo un chat, el precio de exportación tiene que ser mayor o igual al precio de venta local, si no somos sancionados y además está sujeto a revisión por aduana. En realidad no quiere decir que sea ni mayor ni menor, José. Hay una fórmula para hacerlo, ¿sí? Yo sumo todos los costos como ustedes los conocen en el mercado local, costos de administración, costo de producción, costos de administración, costos de comercialización, y ustedes le pondrían después para el mercado local, a esa subtotal le calculan una rentabilidad y sacan el precio que querés, ¿sí? Bueno, nosotros llegamos hasta los costos de comercialización solo de lo que vamos a exportar, y ahí está el tema, que vos tenés que sacar los costos que te implica el movimiento en el mercado local o doméstico, y se le agregan costos de exportación, que se le llaman. Y ahí vos le vas a agregar todo, por ejemplo, si sacaste un crédito y pagas intereses por la parte de la financiación de exportaciones. Yo no voy a cargar los intereses que vengo pagando de un crédito que saqué anterior al proyecto de exportación, ¿sí? Vos todos esos costos los dejas, o todo eso, sí, todos esos costos los dejas para el mercado local. Vos solo te tenés que enfocar en el mercado de exportación. Entonces vos ahí vas a tener fletes o transportes, ya sean internos o externos, si vos asumís el flete externo, pero que tienen que ver solo al tema de la exportación. Entonces, por lo general, como vos vas a sumar todo eso, pero a su vez vas a sumar los derechos de exportación, vas a sumar lo que te cobre, la comisión que te cobre el despachante de aduana, o los honorarios del despachante de aduana, vas a sumar comisiones, a lo mejor tenés un vendedor, distribuidor en el exterior, también vas a sumar el porcentaje o lo que te cobren por hacer esa gestión, y al mismo tiempo vas a disminuir por ciertos beneficios que te devuelve el Estado, que se llaman reintegros de exportación, ¿sí? Que el Estado te devuelve, de acuerdo al tipo de producto que vos estás exportando, te va a devolver un porcentaje de los impuestos internos pagados para producir. Entonces, cuando hagas toda la fórmula, recién te va a tirar, más la rentabilidad que vos quieras obtener, recién te va a tirar el precio de exportación. La aduana puede sancionarte por eso, la aduana puede sancionarte si le resulta sospechoso, por así decirlo, el precio que vos le estás indicando.
si por el tema este que yo te decía de se debe evitar el dumping. Entonces, porque el que va a ser, digamos, vas a ser sancionado vos, también va a tener así como una cuestión, bueno, no quiero entrar en demasiados detalles respecto a eso, pero como está, son normas que se incumplen de los principios de la OMC, también queda mal, digamos, el Estado con respecto al tema del dumping, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y otra cosa, cuando vos le decís a la aduana, yo voy a exportar esto que vale 10, vos vas a pagarle a la aduana derechos de exportación por 10, por el valor que vos estás exportando. Por eso la aduana también, porque no se olviden que es un ente recaudador, le está importando saber qué le estás declarando, ¿sí? Porque eso en vez de valer 10, puede valer a lo mejor 15, y vos a ellos les vas a declarar impuestos por 10. Bueno, hay una cuestión ahí de lo que tiene que ver con la subfacturación, la facturación, se mezclan figuras penales como el contrabando. Bueno, es algo que nosotros lo vemos más amplio en la penúltima unidad, ¿sí? Por eso yo no quería entrar mucho en ese detalle, pero no sé si te respondí más o menos tu pregunta. Por el motivo por el cual a la aduana le interesa la declaración que vos haces. Cuando ellos se ponen en alerta, pasa lo mismo con las importaciones, ¿no? Cuando se ponen en alerta que lo que vos les estás declarando no puede ser, te van a pedir que vos presentes cómo está calculado ese precio. O sea, llegan a esa instancia. Bueno, suele no pasar eso, porque todo el mundo ya sabe cómo es el tema, se te frena en una exportación, vos tenés que perder el flete, nadie hace eso, pero bueno, para los que son nuevos en el sistema, tienen que tener los recaudos, se supone que el despachante los asesora respecto a eso. Vuelvo con el tema entonces, decime José Facundo, perdón, yo leo Facundo José, debe ser que te Sí, llaman profe, Facundo. se entendió. Es José. Ah, José, bueno. Perfecto. Con el tema de los problemas estos que están por fuera de la empresa, estos exógenos respecto al precio, yo les decía, situaciones que nos traen, digamos, esa problemática son las regulaciones impositivas, ¿sí? Y regulaciones laborales. Y el otro tema que cuando hablamos de regulaciones impositivas, va a ser más claro verlo abajo, en el tema de infraestructura y logística. ¿Qué quiere decir? Que son las cuestiones, todo lo que tenga que ver con la parte impositiva. Vuelvo a decirles, las retenciones que ustedes tanto escuchan. Y todo lo que tiene que ver el movimiento logístico y una deficiente infraestructura que podamos llegar a tener para poder sacar las exportaciones, lo que nos van a engrosar los costos, ¿sí? Respecto a la logística, estamos hablando, a ver, transportes, el transporte que se maneja en Argentina es básicamente el de transporte terrestre, o sea, camiones, ya sea para ir a un puerto, si poco tenemos movimiento, existe, pero hay poco movimiento con el tema de los trenes cargueros. Nosotros tenemos un país muy extenso y ustedes tienen que haber escuchado, porque indudablemente se lee en todos lados, y el que ha tenido posibilidades de viajar, habrá visto en Europa cómo se manejan los trenes con las cargas. Es impresionante el que haya tenido la posibilidad de estar cerca de los puertos, de los principales puertos, de las ciudades portuarias más grandes de Europa, el movimiento que tienen, ¿sí? En Estados Unidos pasa igual. Con los trenes que llegan y la cantidad de líneas que hay. Nosotros tenemos pocas líneas, las trochas nuestras no son viables para hacer norte y sur, porque son distintas. Nosotros mandamos un tren carguero de acá a Buenos Aires, por ejemplo, y no puede ingresar al puerto, porque no está previsto, porque la vía termina antes, termina ahí cerca de una de las
principales terminales portuarias. Entonces, si nosotros quisiéramos, a ver, todo esto yo se los cuento después en la unidad de transporte, pero si nosotros quisiéramos hacer un envío de esa forma, tenemos que pagar después en Buenos Aires un camión que nos retire del tren, los ponga en vaya a buscar esa carga, retire, supongamos la carga, el contenedor del tren, la ponga en el camión y la lleve, haga 3 kilómetros más y vuelve a ingresar al puerto. Nos cobran por todo eso. Entonces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Nosotros problemas de infraestructura tenemos de antaño, no están corregidos, se hace poco, bueno, ahora en este momento no podríamos ni siquiera pensar porque tenemos una preocupación sanitaria que excede todo eso, pero cuando se han tenido otras situaciones tampoco se han hecho esas correcciones. Entonces hay los costos logísticos son muy altos en Argentina. Y eso obviamente va a parar a los precios. Por eso nosotros tenemos a veces precios fuera de competencia en los mercados externos. Eso es parte entonces de todos estos obstáculos. Pero bueno, tampoco es tan malo exportar o tampoco es tan malo internacionalizar estas empresas. Entonces vamos a ver que tenemos ciertas ventajas a la hora de decidir. ¿Cuáles pueden ser esas ventajas que encontramos? Tributarias. Hay exenciones, ¿sí? Esa es toda información que hay que buscarla, por eso cuando nosotros hablamos de de internacionalizar una empresa, hablamos de un proyecto para hacerlo, porque es parte de los pasos que hacemos en ese proyecto, averiguar todo eso. Hay exenciones, hay ayudas, existen el tema de los reintegros de exportación. El reintegro de exportación, les vuelvo a repetir, les dije la definición hace un ratito, es la devolución de parte de lo que nosotros pagamos como impuestos internos en el proceso productivo. Obviamente que no hacemos un recuento exacto de lo que yo pagué, simplemente tanto los derechos de exportación como los reintegros de exportación los determina, como todo impuesto, se determinan en el Congreso, ¿sí? Se ingresan allí las propuestas, o sea que no es fácil, digamos, hacer esos cambios. Pero bueno, son parte, porque todo eso tiene que ver con la recaudación fiscal, es parte de lo que nosotros necesitamos saber, que nos puede ayudar y no porque a veces uno desconoce este tema, desconoce estas facilidades o estas devoluciones y nos quedamos parados en el costo que calculamos en el mercado local. Vuelvo a repetirles, cuando no hacemos los cálculos bien y separamos este camino es mercado local y este costeo o este método va a ser para el mercado de exportación, cuando yo doy por supuesto y hago uno solo, cometo el error de no considerar estas cuestiones. Por lo general, los reintegros de exportación para muchísimas industrias son más altos, todos los reintegros son más altos que los derechos de exportación. A lo mejor yo pago, supongamos, un 5% para exportar tal o cual producto, pero a la larga me van a devolver un 6%, ¿sí? Sobre la misma base calculada, la misma base imponible. Entonces, eso hace que yo pueda tomar mejores decisiones, porque las dos, tanto el derecho como el reintegro, van a parar en la misma fórmula y yo puedo corregir el precio, ¿sí? Entonces, saber o buscar o asesorarse sobre todo el sistema tributario cuando uno está por tomar la decisión de exportar. El otro, me fui. Ahí. El otro, las ventajas crediticias, eso ya se los dije, hay que buscar, existen los créditos, distintas ayudas de distintos niveles. Otras ventajas pueden ser las aduaneras, cuando nos referimos a las aduaneras, es que hay distintos regímenes de los cuales yo me puedo tomar, ¿sí? A ver, por ejemplo, hay un régimen que
Yo todo esto son anticipos porque vemos esos temas en profundidad un poquito más adelante, pero para que entiendan a qué me refiero con estas ventajas. Nosotros podemos, por ejemplo, cuando compramos materias primas importadas en el exterior, que las importamos, podemos solicitar un régimen podemos ingresarlas por un régimen de temporales, ¿sí? De importaciones temporales que se llaman. Es decir, se las voy a simplificar, porque esto tiene tiempo y todo, pero no importa. Simplificado quiere decir que yo traigo la materia prima en temporal, es decir, le digo a la aduana cuando ingreso, mira, la traigo, la voy a procesar y la voy a volver a sacar. Y es que yo esa materia prima la pongo en el proceso productivo, saco el bien que tengo que sacar y exporto ese bien. Entonces, ¿cuál fue la facilidad o cuál fue esa ventaja? Yo no pago impuestos para importar esa materia prima, porque le digo a la aduana, mira, la traigo y me la llevo en menos de 365 días. Pero solo para la parte que yo voy a exportar. Si yo traigo 10 placas de madera, solo voy a utilizar 4, no voy a poner el mismo número, 4, yo debería traer en temporal solo 4 placas de madera, porque son las que le voy a dar forma de mesa y voy a exportar después mesas. Entonces, cuando importo, no tengo el pago de los impuestos de importación. Por ende, yo ya tengo un costo menos en ese valor de materia prima. Y cuando la exporto, sí, Juan. Perdón, y esa exención es porque en términos de balanza comercial como que estaría favoreciendo a Argentina, digamos, por eso te hacen la exención impositiva. En realidad no tiene que ver con la balanza, ¿sí? Hoy se junta todo porque estamos todos atrás de el equilibrar la balanza para que nos autoricen las CIMIS, pero no tiene que ver con eso, sino que es en realidad, ¿sabes cómo lo tenés que ver? Es un régimen para promover las exportaciones, ¿sí? Porque quiere decir que vos podés traer materia prima, no te repercute podés traer materia prima a un costo inferior, al no tener ese impuesto, tu costo de producto de exportación es menor y a vos te favorece poder exportarlos. Es una forma de promocionar las exportaciones, un régimen para facilitar las exportaciones, que a vos te quede a que puedas manejar después tu rentabilidad para que no sea demasiado baja, o poder manejar tu rentabilidad para poder bajar el precio y no te quede fuera de competencia en el exterior. Tiene un montón de cosas para cumplir, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, es una de las ventajas aduaneras y a veces uno no sabe que puede acudir a este régimen. Tenés que cumplir 800 millones de cosas para poder, o sea, no es cuestión de que yo le diga a la aduana cuando estoy viniendo con el producto, esto lo ingreso en temporal y después te explico cuándo me lo llevo. No, tenés que pasar por la Secretaría de Industria, hacer un expediente, demoran 4 meses en darte el expediente. Hay una serie de pagar para eso, hay una serie de cuestiones, pero existen las ventajas, ¿no? Otra de las ventajas aduaneras es que nos dejamos a veces nos dejamos llevar por información esta que anda dando vuelta en el medio, que están el tema de las retenciones. Las retenciones esas tan altas que se las aplican al campo, como quien dice, y que son altísimas y que a lo mejor no son justas y todo eso, yo no estoy poniendo en tela de juicio eso, comparto todo eso, pero no todos los impuestos, no todos los productos sufren el mismo nivel de retenciones. Hay productos que están el 0%. Entonces nosotros, si no averiguamos eso, estamos, por supuesto, cuando nosotros hacemos un cálculo, no, pero si yo tengo que pagar el 30% para poder exportarlo, no me conviene. Y en realidad no pagas nada, porque a lo mejor tu producto está al 0%. Hay un montón de productos que están al 0%. En una época estuvieron casi todo el nomenclador al 0%, después lo subieron, después los bajaron, después hicieron una fórmula que le complicó la vida a todo el mundo en el gobierno anterior para hacer el cálculo de los derechos. Después los volvieron a reacomodar, porque ¿qué pasa? Eso es un impuesto que te frena la voluntad exportadora. Entonces,
la frena, porque lo que termina pasando es eso, que se aplica sobre el producto y el producto queda fuera de competencia a nivel presión en el exterior. Cuando se quiere fomentar una industria, lo que se hace es bajar el nivel de presión impositiva, entonces lo que se hace es bajar el nivel del derecho. Y ahora tenemos muchísimos al 0%. Se han ido desgravando también, o sea, se han ido bajando. Otro tema que puede ser también del tema de las ventajas aduaneras son los plazos. Para algunos son ventajas y para los otros son obstáculos. Los plazos del ingreso de las divisas. Ustedes saben que nosotros vendemos en el exterior, vendemos en dólares, pero nosotros nunca vamos a ver esos dólares, no cobramos esos dólares, porque nosotros tenemos un régimen de que todo importador, cuando ingresa esos dólares, tiene la obligación, vía su banco comercial, su banco elegido, liquidarlas en el Banco Central. ¿Vieron cuando ustedes escuchan el dólar se mantiene estable porque hay liquidación, sobre todo del campo, que son los que liquidan por miles y miles de dólares fortunas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que llegan esas divisas y vos como exportador vas a recibir pesos, ¿sí? El banco tuyo, supongamos que sea un banco A, ingresa tu cobranza de exportación en el banco A. El banco A le avisa al banco, se los hago como un cuantito y no es con documentación en el medio, pero bueno, para que lo hagamos rápido. El banco A le dice al Banco Central, mira, Juan, te voy a tomar como ejemplo, Juan cobró esta exportación, trae $10.000, listo, le convierten los $10.000 al tipo de cambio oficial del día anterior del cierre, ahí no corre blue, no corre los impuestos, no corre nada, o sea, al 100 que está hoy, y le devuelven a Juan en su cuenta los $10.000 por los 100 pesos que vale cada uno. ¿Sí? Eso es lo que va a recibir Juan por haber vendido $10.000 a alguien del producto que le está exportando. Eso sería la liquidación de divisas. ¿Qué ventaja le podemos encontrar a eso, que parece todo negativo? Que hay también, por resolución, qué demora, o sea, qué plazo podemos nosotros, en qué plazo tenemos la obligación de liquidar esas divisas, de presentárselas al Banco Central. Las grandes empresas tienen 15 días, nada más, del momento del cobro, lo sumo 30. Pero hay otras posiciones arancelarias, y dependiendo también de los montos que haya exportado el año anterior el exportador, valga la redundancia, tiene una amplitud en el plazo, pueden ser 180 días como máximo. Entonces, ¿qué te permite eso? Que vos podés también vender dentro de ese plazo, ¿sí? A un importador. Entonces, no deja de ser una venta. Bueno, el tema de la asociatividad ya lo vimos. La diversificación de mercado ya la vimos la semana pasada, que es otra de las ventajas que tengo. La diferenciación y el posicionamiento, no me acuerdo si lo vimos, pero tiene que ver cómo, cómo repercute en la imagen que tiene la empresa cuando la empresa se vuelve exportadora, ¿sí? No es lo mismo yo competir en el mercado local, estoy hablando de decir, bueno, yo tengo la empresa A y la empresa B, y resulta que la empresa B también exporta, genera cierta imagen positiva de las empresas. Uno también a veces compite a nivel empresarial con eso, con esa imagen. Y el posicionamiento tiene que ver con el tema del marketing en el consumidor de una empresa que exporta a una empresa que es netamente local. ¿Sí? Pareciera ser que las empresas que exportan son como muy importantes, y a veces tienen tanto lío que no son para nada dóciles ni divertidas adentro. Y el otro tema, obviamente, como ventaja, y no ya para la empresa, o puede ser, pues sí, puede ser para obviamente en primer lugar para la empresa, el aumento de la comercialización, ¿sí? No es otra cosa más que tener
abierta o más amplia su cartera de clientes. Esas serían todas las ventajas. Ahora, entre todos los obstáculos que vimos anteriormente y todas las ventajas, hay algo que nosotros necesitamos que regule para que todo funcione bien, y es el Estado. Ninguna empresa va a poder hacer nada de esto por sí misma y tan sola, ¿sí? Necesitamos que el Estado acompañe en la internacionalización de las empresas. Las empresas, vuelvo a repetir, hasta el hartazgo, las grandes no nos estarían preocupando en esta cuestión, porque las empresas grandes, a pesar de que sufren las regulaciones, las decisiones de los estados, por ahí tienen mucha más experiencia y tienen, por lo general, espalda, ¿sí? Financiera, están más preparadas, ya han hecho esa experiencia, saben cómo moverse, todo. Vayámonos al plano de las empresas chicas. Esa empresa que si no sabe por dónde empezar y no tiene cierto acompañamiento, no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Y ya vimos cuáles son todas las ventajas de poder internacionalizarse las empresas, pero no solamente para la empresa en sí misma, sino que vimos una de las últimas ventajas de las que habíamos visto, cómo repercute en todo lo que es la economía de un estado, de un país, ¿sí? Todo lo bueno que puede pasar, como esto de la generación de empleos, si nosotros logramos que esas empresas se muevan y generen empleos, indudablemente que incrementamos el consumo, y todo eso pues, puede aliviar a lo mejor una situación como la que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la función del Estado en esa promoción de exportaciones? O sea, todo lo que el Estado hace para ayudar a esa internacionalización es lo que se conoce como promoción de exportaciones, ¿no? Y ahí vemos, por un lado, la importancia que sea una cuestión de Estado, es decir, que sea un plan a largo plazo lo que se haga, porque de nada sirven todas esas políticas que lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que comiencen y finalicen cada 4 años, ¿sí? Es a ver, no quiero usar palabras, pero es como desalentador para el empresario y para las empresas estar viendo cada 4 años y a ver con qué es lo que viene ahora, o el esfuerzo que hacen esas empresas para lograr este esquema de internacionalización y que a lo mejor cambien las reglas de juego. Ese cambiar las reglas de juego, nosotros nos preparamos para hacer un plan que digamos, este proyecto nos requiere un trabajo constante y prolijo durante 2 años, invertimos, hacemos un montón de cosas para que nos salgan bien. Imagínense que cada 4 años nos cambian las condiciones. No alcanzamos a exportar, generás un cliente en el exterior, después no le puedes cumplir, o le cumplís mal, tomas un compromiso y ya no vale, o dejas de vender porque hay ciertas cuestiones que afectan los costos de esos que acabamos de ver, los impuestos crecen o los beneficios se disminuyen, entonces ya no es tan rentable para mí, o tengo que cargar tanto costo que mi precio queda fuera de competencia, y todo ese esfuerzo queda en la nada. Entonces, sería importantísimo que nosotros tuviéramos plan de Estado, no de gobierno, para el tema de la inserción de las empresas en el mundo. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, bueno, algunas cuestiones de todas estas sí existen, no es que estamos en planos absolutamente negativos, existieron y seguramente van a seguir existiendo, solo que a veces se toman decisiones que no se, parecería ser que no se piensan tanto en las consecuencias en el corto plazo.
A ver, es importante que haya articulaciones con otros planes, con un plan productivo, un plan de calidad. Si nosotros nos exigen, por ejemplo, que para competir en el exterior, yo les vengo diciendo que es importante que la empresa se prepare toda, y en eso de prepararse toda, es fundamental que tenga un nivel de calidad del producto que va a exportar, que pueda competir en el exterior, ¿sí? Porque nosotros, en el exterior, o sea, les vuelvo a repetir, son millones los competidores que nosotros tenemos, y si nuestro producto no está a la altura de la circunstancia, no lo vamos a poder vender nunca. Entonces, si yo tengo que certificar calidad, o tengo que, no tengo la certificación, y me tuviera que, me veo en la obligación de tener que hacerlo, ustedes saben que esa certificación es carísima, y a veces no tenemos ayuda para poder hacerlo. O sea, existen empresas que no lo pueden hacer, no pueden certificar, porque no hay acompañamiento para poder hacerlo. Entonces, a eso se refiere con la articulación del plan. Si vos me decís, no, el país tiene que exportar y todo el mundo dice lo mismo, bueno, está bien, el país tiene que exportar, las empresas tienen que exportar, pero decime vos cómo lo puedo hacer si yo no puedo certificar. Por ejemplo, no puedo obtener una certificación de calidad porque no tengo para poder hacer la inversión que eso significa. Entonces, a eso me refiero. La innovación tecnológica es otra. Necesitamos ayudas para la innovación tecnológica, y a veces tiene que ver con la adquisición, por ejemplo, de tecnologías en el exterior, y comprar tecnología en el exterior suele ser medio complejo. Sí. Pensé que alguien quería hacer un comentario. Rafael, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando el gobierno toma medidas como lo de la exportación de la carne por 30 días para una empresa? Ay, Manuel, ¿qué pasa? Y mira, yo te diría, en el primer momento, 30 días es una decisión rara, te diría yo, porque vos en 30 días no vas a solucionar ni el precio en el mercado local, en el mercado interno, no lo solucionas en 30 días. Porque que vos prohíbas la exportación o que regules la exportación en 30 días, no nos van a meter 100 millones de vacas acá para que el costo de la carne disminuya. Eso es raro, la decisión esta que se tomó. Y en esos 30 días, a los exportadores, a algunos les puede afectar un montón. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que no estás hablando de un producto que se pueda suplir, primero, que el importador lo pueda suplir fácilmente, o que pueda esperar por eso, porque es alimento, ¿sí? Habrá algún mercado que podrá, pero otros no. Entonces voy a esto, cuando uno asume esos compromisos, se deben cumplir. ¿Qué pasa? Yo no conozco productores, exportadores, así como no conozco como para tener una charla abierta y sincera, a ver, che, cuánto te pudo haber afectado. Pero hemos leído de todo, y hemos visto, por ejemplo, que importadores de otros mercados, ojo, que tiene que ver también quién es el importador, pero de mercados más de países desarrollados, ellos pudieron reemplazar esa compra llamando a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué te pone a vos, en qué posición te pone con un riesgo alto de perder esos clientes? ¿Por qué? No porque no le cumplas en 30 días, sino porque estamos mostrando que no tenemos estabilidad en la toma de decisiones. ¿Me entendés? No vamos a ser constantes, o que sopla medio viento acá adentro y nosotros no podemos entregar producto. Eso es lo que más afecta. Pero esto es una opinión personal, yo creo que 30 días no te soluciona el problema que vos querías, que se supone que querían solucionar. Porque el precio no bajó, está comprobado, no sé en qué día vamos, porque estás hablando no es un producto que se hace de un día para otro, y las cabezas que no se pusieron en el mercado doméstico, yo no sé si las pueden seguir sosteniendo los productores o no, pero
alguien vio si bajó el precio o no bajaron el precio del mercado local. Entonces, creo que para eso debería haber mayor oferta en el mercado local. Y para que haya mayor oferta, no tenés que disminuir las exportaciones, porque por el otro lado, esas exportaciones son las que están trayendo las divisas que necesitamos para hacer frente a los créditos, no digo que siguen sacando, pero a los créditos, a los intereses que se pagan, y digamos, a todo ese cumplimiento, porque toda la recaudación impositiva está yendo para otro lugar también, para otra ayuda. Entonces, nosotros necesitamos vender más, nosotros necesitamos ingreso, esperen que hay alguien que... nosotros necesitamos ingresos de divisas, y si nosotros cortamos las exportaciones, no tendríamos ese ingreso de divisas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar lo que es mercado? ¿Es un problema de abastecimiento o es una cuestión de precio en el mercado local? Vos tenés que generar mayor oferta de eso. Entonces, ¿cómo generas mayor oferta? Y tenés que ayudar a que el productor pueda tener mejores condiciones. Y existe, ahí se juntan un montón de situaciones, porque existe eso, yo no quiero entrar, porque, digamos, la materia se presta mucho para eso, y sé que lo pueden hacer muy bien con Espeque y con Coti, no conmigo, porque yo no entro en la cuestión política de esto, del comercio, ¿no? Pero digo, pero me parece que por ahí se mezcla un poco, se toman decisiones y se castiga por una cuestión a un sector que significa algo, ¿está? Porque no le dijeron a otro, a ver, suben el precio de los autos, por ejemplo. O sea, necesitas 3 vidas más o menos para ahorrar, para poder comprarte por primera vez tu auto. Cuestan arriba del 1,5 millones de pesos un auto. Y los sueldos rondan, no sé, los 50, 60 mil pesos, ponele. El que gane mucho más de eso ya tiene un auto. ¿Sí? Y no le ponen una cota, y no les dicen, no los va a poder exportar autos por 30 días hasta que no me baje el precio de los autos. Nadie te dice eso. Entonces estamos un poco, creo que, vuelvo a repetir, esos 30 días eran otra cosa, no podía corregir eso. Eso es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Sí, se entiende, se entiende. ¿Y cuál Sí, es la es tuya? medio, es un poco sesgado la decisión, como con otra intención. Sí, no sé si con otra, a ver, yo no sé si es con otra intención. Lo que me parece que por ahí se toman decisiones, está bien, acompañe la situación, porque lo que estamos viviendo no lo ha vivido nadie y no es de manual, ¿sí? Digo por el tema de la pandemia. Entonces por ahí se toman decisiones que no sé si se han pensado el alcance, o si se evaluó la consecuencia en todas las aristas que pueda tener, como para encontrarle otro camino. Pero me parece, yo creo puntualmente en esto, que no era la solución. Ahogar, no sé, me parece que no era el tema, no venía por ahí. Por ahí revisar las cadenas de valor para el mercado local sería conveniente, por el tema de los precios a veces, ¿no? Y esa parte tampoco se toca. Entonces, hay mucho para ver ahí en el medio. Lo bueno es poder traerlo como ejemplo de cómo puede afectar la imagen del exportador en el exterior, cómo te puede repercutir en la inestabilidad que vos mostrás como país, y tu exportador está acá adentro, vos como importador, digamos, un francés, un alemán, o los chinos mismos que Sí, el compran mercado que acá. tenga cada exportador. Exacto. Totalmente. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos un excelente producto, y ojo, también pensemos que nosotros no somos los mejores del mundo en muchos productos.
¿sí? Ya eso de que somos, eso pasaba hace como 70 años atrás, que producíamos los mejores granos, teníamos las mejores vacas y todo eso. Existen determinados países que lograron producciones excelentes y son más estables, entonces tenemos un riesgo nosotros con esos competidores cuando tomamos este tipo de decisiones. ¿Mm? No somos las únicas vacas de lo que se consumen, no son las argentinas, así que eso es lo que a mí me parece que estamos ahí como quien dice a veces jugando con fuego, con algunas toma de decisiones. Bueno, me viene bárbaro tu pregunta, porque yo estaba con el tema de la articulación de los planes, y es más o menos eso, sería desarticular en ese caso un plan o una decisión. Entonces, si nos ponemos, cuando este gobierno que tomó esa decisión, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente traigo a colación eso, por el tema de la articulación con los planes, lo hemos visto todos, porque prácticamente fue un meme lo que les sacaron en las redes, cómo el presidente, cuando asumió el gobierno, hablaba de que íbamos a abrir las exportaciones porque nosotros necesitábamos divisas para poder levantarnos como país. Bueno, y ahora esto es otra cara, entonces ahí se trata de la importancia de tener un plan a largo plazo y articularlo con otros planes. Si yo quiero mejorar porque necesito el ingreso de divisa, bla, 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 bueno, tendré que fomentar las exportaciones, porque reduciéndolas, cortándolos, prohibiéndolo, achicando el nivel de exportaciones, no estaría lográndolo. Después, dentro de ese plan, eso sería toda la articulación y también, por ejemplo, la complementación con, de lo que me refiero a un plan de Estado para fomentar la internacionalización o la inserción de las empresas en el exterior y complementarla con todas las ayudas o lo necesario para promover esas exportaciones por parte de las cámaras empresariales, los bancos que ayudan con el tema de los créditos, que sean más flexibles, que acompañen al exportador, que no sean esos créditos que por ahí te ponen esas tasas que vos decís, no puedo. ¿Existen créditos? Sí, existen, pero a veces no son, como yo le decía, le contesté a José, no son pagables a veces por algunas empresas. Entonces, tiene que haber una complementación de todas esas políticas para promover exportaciones. Como que todos tenemos que jugar el mismo juego, como quien dice. Después esto del gradualismo, que es coordinar todas esas, tanto los planes como las ayudas, y por supuesto que todo esto sea, nuevamente repetirles, una estrategia a largo plazo, que esto no se acabe cada vez que alguien cambia de lugar o de cargo o de puesto o lo que fuera, sino que realmente sean estrategias de largo plazo para todos. En el tema del enfoque que les dice de la actividad estatal, ahí tenemos el tema de la productividad, o sea, esto sería, ¿qué es lo que el Estado o la actividad del Estado debe regular o debe hacer para acompañar todo esto que vimos recién en estas estrategias más enfocadas de largo plazo? Rodrigo, tenés la mano levantada. A tener 40 años y vas a poder jubilar. O sea, poder agarrar un trabajo el que viene y empezar un maestro. Rodrigo. Pero bueno. Rodrigo, tenés la mano levantada y el micrófono abierto. ¿Querés aportar algo, hacer alguna consulta o es un error? Bueno, seguimos. Entonces, en el tema, les decía esto del enfoque estatal, es la productividad y la producción, es decir, evitar
para poder fomentar las exportaciones y poder acompañar este proceso de inserción de las empresas, evitar el proteccionismo y el tema de las subvenciones. Evitar el proteccionismo es permitir de pronto, bueno, es poco lo que hablábamos recién, las exportaciones, por ahí es más común verlo desde parte de la importación a esto, que uno pone limitaciones a las importaciones con el fin de proteger las industrias locales. Todo es válido siempre y cuando sea en la medida justa. Por ahí prohibir de pronto, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros limitamos las importaciones, es cierto que lo que hacemos es proteger un poco la industria local, porque es lo que se busca con ese esquema, es sustituir las importaciones. Es decir, todo ese material que yo puedo traer como materia prima del exterior, o bien como bien final, que puedo traer comprándolo en mercados externos, yo podría o debería poder producirlos en el mercado local. Si son materias primas, yo debería tener la posibilidad de encontrar o que existan producción de ese bien en el mercado local y que sean los abastecedores para las industrias que vayan a exportar, o bien para las industrias que venden en el mercado local. ¿Sí? Entonces, yo de esa forma sí protejo, mi eje, digamos, industrial. Ahora, eso tiene que hacerse de forma ordenada, por decirlo de alguna forma. En algún momento, en Argentina, hace unos años atrás, 6, 7 años atrás, en el mes de enero de un día para otro, hubo una resolución donde a partir de ese momento, porque fue en la publicación en el boletín oficial, quedaban, no hablo de prohibición, porque no estaban prohibidas las importaciones, sino que se debía solicitar una autorización para importar cualquier tipo de producto. Esas fueron las famosas DJI, declaraciones juradas de importación. ¿Qué pasó con esto? ¿Estaba mal la medida? No estaba, les vuelvo a repetir, y es una opinión personal, no estaba mal pensada que yo de esa forma puedo fomentar la producción, proteger un poco la industria local y fomentar la producción de esos bienes y sustituir las importaciones. El tema es que hubo muchas, pero muchísimas empresas que dependían de las importaciones. Y no es lo mismo cuando vos tenés bienes como remeras, por decirte, que la remera hagas 3 lavadas y te quede corta, y bueno, lo siento, a que vos tengas, por ejemplo, no sé, un lavarropas, donde tiene determinadas piezas que que vienen del mercado de mercados externos, y que vos la tenías que reemplazar de un momento para otro con un proveedor de acá que nunca habías probado. Porque entonces vos tenés un montón de productos que tienen un alto valor, un valor bastante más alto que una remera, que te pueden salir fallados porque vos no desarrollaste ese proveedor con todas las, digamos, con toda la certificación o todas las pruebas de calidad hechas para que funcionara bien. No se podían reemplazar de un día para otro. Yo no digo que no se podían reemplazar, se podían desarrollar, sí se podían desarrollar, pero alguien que no tiene, a ver, si vos pretendías reemplazar con un proveedor que no tenía ni siquiera la máquina para poder poner a punto las piezas que te tenía que producir, no le podías pedir ni esfuerzo al que le compraba esas piezas, ni le podías pedir el esfuerzo que lo hiciera de un día para otro a alguien que no tenía la capacidad suficiente para producir en el nivel y en el estándar de calidad exigido. Entonces, de esa forma se perjudica la industria. Lejos de querer favorecerla, se perjudica la industria.
Ahora, si esas cosas se hacen con determinado gradualismo, con otros controles, que no sean tan imperativos como sucedieron, por no utilizar otra palabra, terminó siendo un problema para la mayoría de los industriales, para muchísimos industriales, el tema de no poder conseguir las importaciones, de no poder, vos tenías para fabricar, a muchos exportadores les pasó que compradores de materias primas del exterior, que si vos tenés un compromiso, volvemos al tema del compromiso y a la palabra compromiso, si vos tenés un compromiso con el exterior, de que yo dentro de 15 días te tengo que entregar 5.000 piezas, y de pronto mañana me levanto y no tengo la materia prima para poder fabricarlas, y yo tengo que desarrollar un proveedor y entregar, yo no te lo voy a entregar en 20 días, yo ese compromiso lo tengo que anular, tengo que explicar, y volvemos a lo mismo, a la inestabilidad, a esto que de pronto suceden cosas que nos hacen quedar mal, que no nos dejan acomodar. Quedó muchísima carga, en esa época quedaron muchísimas cargas en el puerto. ¿Por qué? Porque vos, para poder nacionalizar esa importación, necesitabas de un permiso que te daban en la Secretaría de Comercio, Entonces, Comercio Interior en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Fue hasta una cuestión, se los perjudicó hasta económicamente a todos los importadores, porque empezaron a quedar todas las cargas y todas las importaciones que venían en tránsito en el puerto te cobra por cada día que vos tenés almacenamiento ahí, las importaciones no salían, se tenían que devolver, volvés a pagar los fletes, incumplís el pago, bueno, fue una cosa muy complicada. Entonces hay que, vuelvo a decirles, la actividad estatal tiene que estar de acuerdo y de acorde a el plan, un plan de largo plazo, porque estos no son cosas de largo plazo, son como parchecitos que estamos poniendo. Si estaba bien o estaba mal, yo no voy a cuestionar eso, no me parece que estaba mal pensada la medida, no estuvo bien implementada, que no es lo mismo. Bueno, sigo con el enfoque estatal, el regionalismo, integrar, digamos, a integrarse a nivel regional, y eso es parte de la actividad estatal, porque de eso dependen los gobiernos. Son los gobiernos los que buscan ese sistema de cooperación con otros, integrarse para eliminar las trabas al comercio, la parte de infraestructura y logística, hasta hartarme me los voy a decir. Nosotros tenemos muchísimos problemas, y eso debiera ser ya tomado como decisión en el Estado, qué es lo que van a hacer con el tema de los costos logísticos. Los costos logísticos son altísimos, porque todavía nos manejamos sobre todo con transporte terrestre, pudiendo tener, tenemos tierras para poner vías por todos lados, y no logramos salir del transporte terrestre. Imagínense ustedes por qué es. ¿Qué hay del otro lado del transporte? Camiones, ¿sí? Entonces, dejar de lado, o creo que hay una Argentina que puede ser bastante más importante que un gremio, para poder tomar decisiones que nos favorezcan a todos. Y por último, el tema del financiamiento, que ya lo hemos visto hace un rato. Otro de los temas, o tener en cuenta las políticas de promoción, esto de la participación en ferias, ayudar y promoverlas, que hayan, que vayan, cómo se participa, asesorarlo. Ahora, en este momento, hay muchísimas capacitaciones. Se venían dando desde hace un par de años. Gracias a Dios, esa misma política de la misma entidad, que es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, cambió su jefatura, cambiaron las personas y todo, pero sin embargo siguieron con una impronta excelente para fomentar todo lo que es capacitaciones. Hay seminarios, son todos gratuitos. Entren y anótense, les lleva 1 hora por día, hay 5 o 6 por semana, se pueden anotar en distintos temas, todo lo que escuchen ahí de algo, si les interesa el tema, siempre algo les va a quedar. Hay gente
excelente que diserta en esos seminarios. Eso debiera haber mucho. Sin capacitarnos, porque solo, o sea, nadie aprende esto, o sea, yo no sé si hay alguien que tenga ganas de aprender a los ponchazos, porque los ponchazos en los negocios es una pérdida de dinero, o sea, yo me equivoco y tengo que volver a gastar. Entonces, siempre capacitándose es la mejor manera. Después, el tema de las trabas para arancelarias y los subsidios. Las trabas arancelarias, nosotros ponemos trabas arancelarias cuando lo manejamos con el tema de los aranceles, que la palabra aranceles significa impuestos, derechos, tributos, son todos sinónimos, ¿sí? Serían los impuestos o las famosas retenciones. Ahora, nosotros también tenemos lo que se llaman trabas para arancelarias. Esas trabas para arancelarias son cuando yo pongo ciertos limitaciones y que no tienen que ver únicamente porque te subo los impuestos, entonces te limito para que no exportes, por ejemplo, o para que no importes, ¿sí? Por ejemplo, que no importes para fomentar las exportaciones, esto que yo les decía, traer materias primas para poder promover las exportaciones. Esas trabas arancelarias pueden ser del tipo normativas, por ejemplo, o que yo diga, con el tema por ejemplo, de la carne, no, yo en vez de, acá porque es directamente, no hubo hubo directamente un parate, pero bien podrían haber tomado una decisión de decir, a partir de ahora para exportar tienen que tener un certificado de no sé qué, entonces se les hace, no sé, un análisis particular a la vaca o en vida o a la carne, eso yo por decirles una palabra. Entonces, ¿qué pasa? El que quiere exportar tiene que tener ese certificado, para lo cual tiene que tramitarlo y ahí te traban las exportaciones, porque hasta que vos no tengas ese certificado o cumplas con esa norma o cumplas con determinadas condiciones, no te liberan la exportación, no te permiten, porque no accedes a poder exportar. Entonces a eso se le llaman trabas para arancelarias. Cuando, por ejemplo, te dicen, o por una cuestión sanitaria, tenés que hacer tiene que tener cierto tratamiento el producto antes, o tenés que tener un certificado, o tenés que, bueno, ya no se me ocurre otra, pero a eso nos referimos con las trabas para arancelarias. O una etiqueta, puede ser, no tenga que ver con certificación, puede ser una etiqueta en particular. A partir de ahora, los productos que se van, hacen un acuerdo, y los productos que van a Mercosur tienen que las etiquetas estar escritas en 5 idiomas, qué sé yo, por ejemplo. Entonces, vos te lo podés hacer, sí, lo vas a hacer, pero lo tenés más adelante y vos tenés la exportación mañana. Entonces, son determinadas trabas que implican que por algo te están controlando la exportación. Simplificación de la normativa, otro de los temas en los cuales se puede ayudar a la inserción de las empresas, que no se le hagan la vida tan complicada en una cuestión aduanera, operativa y financiera. La cuestión operativa es tremenda para las pequeñas y medianas empresas hasta que aprenden a hacer el ejercicio, digamos. Pero papelito de allá, y eso que estamos con el proyecto Aduanas sin papeles desde hace 10 años por lo menos, pero todavía te piden el papel firmado y la copia y esto y lo otro. Y bueno, nada, la imagen país con el tema de campañas de posicionamiento, que también debe ser promoción de exportaciones. Para algo existen las agregadurías comerciales en las embajadas y los consulados, que es lo que se logró con el tema que se hizo muy buen trabajo, hay que reconocerlo, tanto de la provincia de Mendoza como del gobierno nacional, de los últimos gobiernos, o sea, el anterior y el anterior también, con respecto al tema de la imagen país para vinos, aceite de oliva también, y bueno, hay varios que están bien posicionados en el exterior, y eso es porque hay un trabajo conjunto y políticas con estrategias de largo plazo. Bueno, acá llegamos al plan. Bueno, hasta ahí sería todo lo ventajas y obstáculos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario?
Bueno, seguimos No, con el profe. tema. Bien, seguimos entonces con el tema del plan. A ver, antes de iniciarnos, bueno, ya vimos todo el espectro de qué favorece y qué no favorecen las empresas, pero en el camino de todo eso, una vez que tomamos la decisión, debemos prepararnos para poder internacionalizarnos. Es decir, lo que priva acá es que antes de comenzar toda exportación, las empresas tienen que revisar sus condiciones, ¿sí? Antes de, digamos, es como que no tomar el riesgo de hacer esta apertura internacional sin antes cumplir ciertas condiciones, prepararse para eso. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de este preparado o de este diseño, mejor dicho, del plan de exportación. Ustedes lo van a aprender al tema a hacer con el proyecto. Yo ahora se los voy a tratar en 15 minutos de explicar qué es cada paso. Si bien ustedes conocen lo que es un plan estratégico, lo conocen de otra materia, yo se los voy a tratar de reducir y de enfocar pura y exclusivamente a empresas que se quieren internacionalizar. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para eso que a veces no hacemos en el mercado local. Entonces, esto de la previa, de las condiciones previas o de prepararse o evaluar cuáles son las condiciones previas es, por ejemplo, con respecto al tema de la producción, analizar la capacidad de producción que yo tengo que poder hacer frente a un compromiso, no puedo, acuérdense lo que yo les dije, entre la diferencia entre el saldo y la oferta exportable. Yo me tengo que olvidar del saldo cuando hago un proyecto. Yo tengo que generar oferta exportable. Para conocer la oferta exportable, mi oferta exportable es decir, esa cantidad de producto que yo puedo ofrecer sin problemas, sin volverme atrás, sin decir un día no, me quedé sin, no pude hacerlas, o esta vez te ofrezco el doble. Yo tengo que analizar la capacidad de producción que yo tengo. Tengo que analizar y saber, conocer la capacidad ociosa también para poder tomar decisiones. Si la capacidad que yo tengo de producción me sobrepasa las ventas en el mercado local, ahí constituiré o armaré mi oferta exportable. Si yo tengo capacidad, si no tengo un nivel mínimo, pero tengo capacidad ociosa, saber cuánto más puedo, y si no, si todas esas variables no me están, esa información no me está siendo suficiente, yo necesito con todo ese análisis saber a dónde estoy parada para saber qué modificaciones deberé hacer en mi plan productivo para poder alcanzar esa oferta exportable, por lo menos poder comprometer. Conocer los costos de producción, los costos marginales que yo le decía, porque esos impactan después a la larga en los precios de exportación, para saber si mis precios pueden ser competitivos o no. Conocer posibles rupturas respecto a la producción o a la gestión de stock también. Ahí en todo lo que va a producción, el acuerdo con los proveedores, saber que los proveedores me pueden entregar lo que yo estoy necesitando, que la entrega que me hacen, porque ahora les voy a comprar más, sea del mismo nivel de calidad o superior si es para mercado de exportación. Si el proveedor también está preparado para no tener quiebre de stock con los pedidos, porque si él no me entrega, yo no produzco, yo no cumplo, y a la larga soy yo la que asume un compromiso que queda incumplido, etcétera, etcétera. Respecto a la empresa, digamos, así como adentro, los recursos humanos de la empresa, analizar si el personal que yo tengo tiene el grado suficiente o tiene el grado de capacitación suficiente para poder abordar esta gestión, ¿sí? Tanto, digamos, esta gestión internacional, o si es necesario contratar un personal capacitado, un personal especializado. Probablemente a mí inicialmente me alcance. No quiere decir que yo diga, ay, bueno, nos vamos a empezar a organizar para exportar, empecemos a llamar gente, porque nosotros esa gente tenemos que sostenerla en la empresa cuando aún no tenemos ingresos. Entonces, mientras tanto, analizar si las personas que tenemos son idóneas, y si no son idóneas porque no tienen el conocimiento previo, si pueden capacitarse, porque nosotros necesitamos gente que sepa, idónea. No les digo
profesionales, ni grandes, a ver, especialistas en el tema, pero sí, a ver, si nosotros tenemos una persona en la administración que es la que toma pedidos del exterior y no habla, por ejemplo, inglés o un idioma, ¿cómo creen ustedes que podría contestar? Ni les digo hablar por teléfono, pero por lo menos contestar un mail. Entonces, hay ciertas cosas que uno parece, alguien que sepa de compras, alguien que sepa de costos, y los contadores que tenemos no conocen demasiado el tema del manejo para determinar precio de exportación, cuáles pueden ser las falencias que tienen. Bueno, nadie nace sabiendo, todos nos preparamos para especializarnos en algo. Bueno, nosotros como empresa también tenemos que tener dentro de la empresa recursos preparados para este camino que vamos a emprender. La capacidad financiera de la empresa también es otro tema de esta previa que tengo que tener en cuenta. Bueno, por ahora eso les diría como parte previa. Vamos a ver esto de el plan de exportación. Fíjense que lo primero que les dice es plantearnos la visión de la exportación y los objetivos que nosotros queremos o pretendemos alcanzar. Bueno, toda empresa tiene una visión y una misión. Esa visión y misión deberán ser reformuladas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un camino, ¿sí? El cual es el camino este que vamos a emprender. Cuando nosotros aparte, por eso hablamos siempre de corregir la misión y la visión, porque uno siempre se retrotrae a eso para saber que estamos haciendo las cosas bien, o sea, que estamos en el camino correcto. Y por el otro lado, una vez que nosotros tenemos planteado o reformulada la misión y la visión, necesitamos formular esos objetivos, es decir, ¿qué es lo que nosotros perseguimos? Esos objetivos es lo que en definitiva nos justifican la creación de este plan, porque si yo ¿para qué hago el plan? Porque tengo un objetivo que alcanzar, porque quiero algo que estoy buscando, ¿sí? Si yo no tengo objetivos, de nada vale el plan, hago, y que la cosa vaya. Esos objetivos bien formulados se transforman en la guía de la empresa. Entonces, para transformarse en la guía de la empresa y evitar que yo tenga desvíos que me signifiquen pérdida de dinero, cada error lo voy a pagar de esa forma, esos objetivos tendrán que tener los requisitos genéricos que tiene cualquier plan estratégico. ¿Cómo son esos objetivos? Medibles, claros, específicos y tienen que ser realistas. Sobre todo, realistas, coherentes. Medibles. ¿Por qué medibles? Porque si yo los puedo medir, puedo darme cuenta si voy en camino o no. Si yo digo, quiero exportar a tal mercado en un futuro. Ese objetivo, que es muy cualitativo, a mí no me va a permitir, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿en qué tiempo vos querés exportar? ¿O te vas a preparar 20 años en armar un plan? ¿O te lo vas a armar en 2? ¿En qué mercados querés exportar? ¿Cuántos mercados querés abordar? ¿Querés abordarlos con una cantidad de producción fija, como esta oferta que tenemos que dar, o te da lo mismo este saldo? O sea, el objetivo tiene que ser medible para que yo pueda ir mirando que no pierdo el rumbo. Claros y específicos, porque esos objetivos que se piensan desde la cabeza estratégica tienen que poder ser volcados a toda la estructura que va a trabajar en forma conjunta para poder alcanzarlos. Y por último, ser coherentes, como yo les decía recién, o realistas. Yo no puedo ponerme, si yo sé que produzco 1000 unidades por mes y encima vendo en el mercado local, de decir, bueno, yo en el año, tomo el 2021, en febrero de 2022 voy a exportarle a China. China tiene, no sé, los miles de millones de habitantes. A ver, China toda le vas a exportar. China, ¿cuánto? Una parte, un pueblo, una familia. A ver, algo coherente. Yo no puedo abordar un mercado como China, no tengo nivel de producción. No alcanzan a salir los productos, pero ni siquiera de la fábrica, cuando ya los chinos me están pidiendo de nuevo y yo ya tengo el primer no. A ver, tenemos que ser muy coherentes para el planteamiento de los objetivos. Eso es lo único que se pide. Surgen
objetivos de todo tipo, pueden ser no solamente los comerciales, a veces tenemos objetivos que tienen que ver con metas relacionadas, por ejemplo, al posicionamiento de los productos. Yo quiero alcanzar tal mercado, porque es un mercado exigente, porque sé que eso me va a exigir en prepararme para eso y en cambiar mi modelo de producción y cambiar mi calidad de producto. Un montón de, a ver, los objetivos se los plantea cada uno, ese es el punto, digamos, más por ahí interesante, porque desde ahí parto yo, lo que yo me proponga como objetivo, de ahí voy a desarrollar todo lo que sigue. Fíjense que en el paso 2 les habla de esos análisis que tenemos que hacer internos y externos. Eso no es más y menos que como si nosotros hiciéramos auditorías internas y externas. Auditorías del macroentorno y auditorías del microentorno y auditorías de la misma empresa. Es el paso previo que nosotros tenemos que realizar, digamos, antes de lanzarnos como a esta aventura, porque no podemos salir si no somos conscientes en qué situación real estamos. Y para saber la situación real en la que nosotros estamos, y si tenemos potencial exportador o potencial de crecimiento para poder adaptarnos a ese nuevo mercado al que nosotros estamos aspirando, nosotros tenemos que para todo eso saber cómo estamos en el hoy, ¿sí? Entonces, de eso se trata este diagnóstico que se hace, este análisis. Es un diagnóstico basado prácticamente en un análisis de las características propias de la empresa, por eso habla del interno, y después su situación en el entorno en el que está. Ahora, cuando yo hablo de ese entorno, hablo del microentorno, que podría ser su lugar inmediato, y el macroentorno. Y cuando hablo del macroentorno, son todas esas variables que afectan el macroentorno y que ustedes ya trabajaron, porque es el análisis de contexto que ustedes han hecho. Eso que no entendían para qué hacían, y si daba lo mismo los factores económicos, analizo los políticos, veo los medioambientales, o veo que no sabían ni lo que tenían que ver, era esto. Porque nosotros ahora, en este proyecto que ustedes están metidos, tienen que hacer esta parte. Entonces no van a volver a hacer esta instancia, simplemente ahora ¿qué van a hacer? Plantearse los objetivos del paso número 1, el paso número 2 ustedes casi que ya lo tienen hecho. ¿Por qué les digo casi? No les digo ya lo tienen hecho. Porque el entorno, el análisis de entorno no lo vamos a tocar, ya lo hicieron, vuelvo a repetirles, ya evaluaron esas variables externas. Si les quedó algo, ahora se dan cuenta para dónde tendría que ir, bueno, pueden corregirlo, pueden leer un poco más, y ya planteando los objetivos vuelven a encontrarse con que alguien había leído algo. Todo esto es viable hacerlo porque es lo que sucede, como quien dice, en la vida real. Este plan lo vemos, lo revemos, lo volvemos a tratar, lo levantamos de nuevo, lo corregimos, es lo que hacemos todos los días. Cuando suceden cosas, cambian los escenarios y yo no me puedo quedar estático. Supónganse, yo ya estoy exportando. Y hay un problema como el coronavirus. El año pasado, año 2020. A mí me cambiaron todos los escenarios mundiales. Pero yo exportaba, supónganse, a Brasil, a México, a países de la Unión Europea o al sudeste asiático. Todo me cambió. Absolutamente todo me cambió. Se me paralizó el mundo durante 2 meses, 3 meses, y después retomó a algunos en forma más lenta y algunos en forma cambiada. Trajo cambios esto también. Entonces, todos esos factores, vuelvo a decirles, yo ya los analicé y los dejo, no, a veces uno tiene que volver porque esos entornos cambian y me cambian las reglas y las decisiones, las reglas de juego, y me cambian las decisiones que yo tengo que tomar. Entonces, ustedes no van a analizar todo de nuevo, van a dejar eso como está, salvo que alguien considere a partir de los objetivos que planteé que habría que revisar algo, toman ese escenario, ¿sí? Y a partir de ahí, ustedes empiezan a pensar cuáles van a ser sus potenciales mercados, porque eso es lo que les disparó. Si ese análisis de contexto está bien hecho, eso es lo que a ustedes les disparó. ¿Qué
región, qué zona o qué países podrían ser esos potenciales mercados para el producto que ustedes tienen. ¿Y por qué les decía yo que van, sino que van a tener que revisarlo? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un análisis FODA en esta primera entrega? Bueno, yo sí voy a volver a levantar el FODA. La parte de amenazas y de oportunidades tiene que ser coincidente con este análisis de las variables que ustedes hicieron, porque de ahí las tomaron, ¿sí? Ahora, todo este análisis interno de la empresa, de cómo está parada, sí lo podemos, ustedes me mostraron cómo estaba esa empresa, y ustedes ahora pueden empezar a pensar que tienen más fortalezas de las que plantearon, o que tienen más debilidades, o cambian sustancialmente algunas debilidades frente a darse cuenta para qué habían hecho el análisis de contexto, o frente a los objetivos, en realidad, que ahora plantearon. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden? Yo trato de apurarme porque ya son las 58. Espero que no los esté volviendo locos, y no los esté mareando tanto. Bueno, entonces, retomo en este nuevo análisis, retomo solo FODA para ver qué es lo que me pasa con el análisis interno de la empresa. Me voy a la formulación de las metas. No, a ver, nosotros ya planteamos los objetivos, y esos objetivos pueden ser, por ejemplo, en términos de crecimiento de la organización, que yo quiero exportar más, que yo quiero vender a más mercados, o porque quiero desarrollar habilidades nuevas, habilidades en la producción, quiero desarrollar o diseñar nuevos productos, o puedo desarrollar habilidades competitivas diferentes. Yo compito de un modo en mi mercado local, y el mercado externo me exige otra competencia, otro tipo de ventaja competitiva para desarrollar en mi producto, o como estrategia de la compañía. Entonces, yo empiezo a formularme metas ahí. ¿Atrás de qué voy? A lo mejor lo que yo quiero simplemente es reducir los riesgos, porque mi situación en mi mercado doméstico es inestable, y estoy buscando eso, reducir riesgos. Bueno, no sé, como ustedes se planteen las metas, acuérdense que tienen que ser concordantes también con los objetivos, ¿no? O sea, los objetivos son los que justifican este plan, ¿sí? Y van a ser la guía. Para eso yo empiezo a formularme metas para ir tratar de cumplirlos. Yo les decía que los objetivos iban a ser medibles. Bueno, esas metas, ¿sí?, es lo que yo puedo acotar en el tiempo y hacer revisiones y decir, bueno, mira, yo, por ejemplo, ¿para qué voy a contratar una persona especialista en comercio exterior si yo voy a iniciar las exportaciones dentro de 2 años? ¿Para qué voy a tener esa persona ahora? Entonces, la meta de poder o formar un recurso o contratar ese recurso va a estar dada para el último trimestre del plan. Y ahí empiezo a armar en qué tiempo voy a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, formular las estrategias para el programa las estrategias de marketing, serían del marketing internacional, seguidas, dice ahí, la formulación de los programas y la metodología. A ver, cuando nosotros hablamos de la formulación de la mezcla del marketing, ¿sí?, que nosotros vamos a aplicar en el comercio internacional, ustedes saben que estamos hablando de la combinación de las 4P. Ahora, esas 4P ahora se aplican en un contexto diferente. Yo antes las tenía en el contexto local y conozco cómo funciona. A ver, ya tengo determinado el precio, el producto es este, la plaza la conozco, y de pronto la forma de la comunicación o promoción ya está establecida. A ver, el mercado, en el contexto que ahora se me plantea, que es absolutamente diferente, yo tengo que empezar a analizar. Respecto al producto, por ejemplo. Sí, Agustín. Abriste el micrófono, es para hacer algo. Perdón, se me desactivó el micrófono, perdón. Bueno. A ver, respecto del producto.
Ustedes se acuerdan que en la primera entrega nosotros les pedimos que ustedes describieran el producto como estaba hoy en la empresa, ¿sí? Porque eso es lo que tienen hoy en el mercado local. Ahora, para yo poder manejarme en un contexto internacional, a lo mejor ese producto, yo voy a tener que analizar una normativa internacional y me encuentro con que ese producto tiene que adaptarse. Adaptarse a lo mejor en el packaging, adaptar la etiqueta, adaptar el diseño, cambiar alguna materia de la que está constituido el producto. Es decir, yo ahora tengo que analizar si ese producto requiere alguna adaptación o si yo lo voy a vender, es decir, serían las estrategias del producto, ¿no? ¿Se acuerdan algo de comercialización? Si ese producto va a ser estandarizado o si ese producto va a ser adaptado. Porque si va a ser adaptado, es parte de todas estas actividades que yo me tengo que empezar a plantear. Respecto del precio, hay que determinar el precio internacional, por supuesto, dependiendo de una fórmula, del Incoterm que yo vaya a elegir, es decir, la forma en que yo negocie con el que me compra, pero a lo mejor eso en una primera instancia no lo puedo hacer, pero sí lo voy a poder abordar en un par de semestres más adelante, semestres más adelante. Respecto de la plaza, tenemos que saber y que empezar a conocer en el mercado de destino cómo se maneja la distribución. Ustedes saben que nosotros, cuando cedemos la distribución del producto, cedemos también parte de conocer cómo llega ese producto a manos del consumidor. Y en el mercado internacional es un tema medio sensible, porque el producto después no se le tiene a quien reclamarse, ¿sí? Distinto sería de acá. Entonces, nosotros tenemos que saber bien con quién vamos a trabajar y cómo van a distribuir, porque si la gente con la que nosotros decidimos trabajar distribuye mal el producto llega mal a las manos del consumidor, ese producto no lo vuelven a adquirir y nosotros perdemos el mercado. Perdemos la venta, perdemos el mercado. Entonces, el tema de conocer la plaza, no hacerla, a lo mejor yo no me voy a poner en el trabajo de yo distribuir, porque tampoco la conozco para poder hacerlo, pero sí empezar a averiguar cómo es el uso y costumbre en ese lugar, y a partir de ahí tomar decisiones para poder llegar a un acuerdo que a mí no me perjudique con respecto a la comercialización del producto. Ese acuerdo se debe hacer bien con los distribuidores. Y respecto de la promoción, ¿qué tipo de herramientas voy a utilizar? Por ejemplo, si vamos a enviar muestras o no vamos a enviar muestras, si vamos a ir a ferias, si vamos a mandar a lo mejor algún tipo de productos bonificados para que se hagan muestras o pruebas o cata, si es producto alimenticio o bebidas, degustaciones, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de definiciones en lo que respecta a las variables del marketing internacional. Con respecto a la metodología, yo estoy yendo muy rápido porque sé que ustedes tienen otra materia y permítanme que termine, les pido 2 minutos nada más y les prometo que se van. Respecto de la metodología, tenemos que indicar en lo que respecta al sistema metodológico cómo vamos a hacer este plan y cómo lo vamos a desarrollar. Es decir, ahí lo que nosotros hacemos es indicar cuál es el camino que vamos a hacer para obtener toda la información, porque eso también nos ayuda a mantenernos de forma ordenada, a seguir pasos de manera ordenada y coherente, ¿sí? Saber de qué fuentes nos vamos a nutrir para la información, que obviamente tienen que ser fuentes referenciadas, cómo vamos a obtener información de los consumidores, si vamos a trabajar con un segmento grande o si vamos a tratar de llegar a un mercado meta más adecuado. Bueno, determinar en definitiva cómo vamos a hacer ese recorrido de recabar, analizar y utilizar la información que nosotros necesitamos para cumplir este plan. Y después tienen, obviamente, la puesta, digamos, la implementación y la retroalimentación y control. Nosotros no vamos a llegar a eso
simplemente ustedes pueden detallar en qué periodos van a hacer controles, porque en el momento que se hacen los controles es cuando se reformulan los objetivos, o se reformulan las metas, o se reformulan las actividades que se desarrollan, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes trabajar esto? Miren, yo no voy a entrar en esto, ustedes lo van a leer bien. Cualquier duda después me escriben un mail. Yo les puse esto en las filminas para que les sirva un poco de guía. Cuando nosotros vamos a describir, por ejemplo, los objetivos, yo ahí les puse una serie de preguntas que si uno se las formula, nos van llevando ahí hacia dónde queremos ir para ayudarnos, por ejemplo, en este caso, a plantear los objetivos, ¿sí? Después tienen preguntas para hacer como el paso a paso. Por ejemplo, en el caso de las actividades, en el caso de las actividades, ahí. ¿En cuánto tiempo quiero lograr cada objetivo? Porque ustedes saben que en un plan vamos a manejar una línea de tiempo, y que en esa línea de tiempo ustedes se van a manejar con algo así. Me vuelvo, los estoy mareando mal. Actividades. Dentro de la empresa, del producto, qué sé yo. Acá ustedes van a tener las actividades. Y acá, que yo les puse, se lo simplifiqué, año 1, ustedes ahí pueden tener los 12 meses del año, lo pueden tener dividido por trimestre, por semestre, como cada uno desee trabajar, como el modelo, como el producto les permita asumir un modelo a trabajar. Dentro de ese periodo, ustedes tendrán que detallar las actividades y también detallar cada cuánto la van a controlar y todo. En la realidad de un trabajo para hacer esto, se trabaja hasta con la presupuestación en este plan. Es decir, yo tengo que tener totalmente presupuestadas, porque voy a depender financieramente de los recursos que tiene la empresa o de ayuda que pida externa, y no me puedo salir de eso y no me puedo desviar de los objetivos, porque cada desvío de los objetivos me va a significar a mí una pérdida de dinero, y eso no está dentro de los presupuestos. Entonces, por eso se trabaja hasta presupuesto. Ustedes lo pueden trabajar en una tabla así, como ustedes quieran. Muchos, que queda muy bueno, porque queda sencillo y práctico para explicarlo cuando hagan el oral, pueden trabajar con un Gantt. Sí, pueden hacerlo, ustedes vieron que en el gráfico toman los tiempos, pueden ponerlos en colores, los que piensan cumplir, cuándo cumplen, qué hacen si no los cumplen, pueden definir y trabajar prolijamente desde ese lugar. Lo bueno estaría poder armar una tabla definiendo a través de estas preguntas que yo intenté desarrollar para que los ayuden a tomar digamos, ahí un poco plantearse lo que tienen que poner en cada una, cómo pueden armar esa tabla y después ponerla en un gráfico o como sea. Bueno, llego a las 10 para que se puedan desconectar. Espero no haberlos, si aturdir, creo que los aturdí. Menos mal que se los había avisado la semana pasada, que yo soy así. Espero que les haya quedado algo de todo esto que les dije. Si alguien tiene algo antes de desconectarnos para comentar, para decir, para sugerir, para preguntar, yo sigo conectada y sigo con quien quiera y libero a los que se quieran ya cambiar a la otra materia.